Según Hampton Fancher, guionista del film, originalmente escribió el papel de Deckard pensando en Robert Mitchum y el de Tyrell con Sterling Hayden en mente. La elección se debía a que Mitchum había interpretado muchos papeles de detective en películas noir. Y es que Blade Runner es una actualización moderna de este género que tiene mucho que ver también con aventuras detectivescas de Philip Marlowe, como El sueño eterno, donde el detective se ve envuelto en una investigación que no le resulta especialmente cómoda. Aunque el nombre de Rick Deckard y el de Harrison Ford siempre han estado unidos, hubo un momento que no fue así, pues Dustin Hoffman fue la primera opción. Después de que Scott se reuniese con Hoffman durante horas y meses, el actor rechazó el papel porque ninguna de sus sugerencias eran tomadas en serio. De hecho, se barajaron toda clase de nombres, de presencias radicalmente distintas a la de Harrison Ford, entre otros Jim Hammond, Sean Connery, Jack Nicholson, Paul Newman, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Al Pacino, Martin Sheen, Tommy Lee Jones, Nick Nolte, Burt Reynolds, Raúl Julia, William Devane, Scott Glenn, Robert Duvall, Frederick Forrest, Christopher Walken o Peter Falk. Cuesta mucho imaginar qué clase de película habría resultado con cualquiera de estos intérpretes. Todo hasta que la actriz Barbara Hershey le sugirió al director que pensase en Ford, o quizás atendiendo a un consejo de Steven Spielberg, que en ese momento estaba rodando Indiana Jones en busca del arca perdida. Scott y varios agentes del estudio viajaron a Londres a ver algunas de las escenas y les encantó. Cuando le contrataron, el rodaje estaba a punto de comenzar, así que no se contó con el actor en la preparación de la cinta, algo que no le sentó nada bien a Ford, que considera Blade Runner como uno de sus trabajos más frustrantes. Después de que el autor de la novela, Philip K. Dick, viera a Harrison Ford como Rick Deckard en el set de rodaje, Dick declaró: "Es más Deckard de lo que yo había imaginado". Aunque Philip K. Dick murió justo antes del lanzamiento de la película, el autor había leído la reescritura de David Webb del guión y lo aprobó completamente. El replicante Roy Batty es uno de los personajes más inolvidables del cine gracias al actor Roger Hauer, que dio grandes ideas sobre la caracterización de su personaje, como por ejemplo sostener la paloma durante la escena de su muerte o añadir a su famoso monólogo la frase "todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia". El director le dio el papel a Hauer sin verle en persona, solo fijándose en sus anteriores trabajos, en varias películas holandesas como Katy Tippel. Así que el primer día que se conocieron, el actor quiso gastarle una broma, vistiéndose con un pantalón satinado de color rosa, un jersey blanco con la imagen de un zorro y una enorme gafa verde al estilo Elton John. Según los testigos, cuando Scott le vio se quedó completamente en blanco, temiendo haber cometido un gravísimo error de casting que podría haber echado a perder la película. El papel de Daryl Hannah estaba pensado inicialmente para la actriz y cantante Deborah Harry, líder del grupo Blondie, y la persona que dobló a Hannah en la escena en que su personaje realiza un montón de acrobáticas volteretas fue, curiosamente, un hombre. Esas volteretas la iba a rodar Hannah en persona, que había hecho gimnasia rítmica cuando era niña. Pero justo antes de rodar la escena, la actriz sufrió una lesión en un codo. Ridley Scott debía encontrar inmediatamente a alguien capaz de sustituirla, para que no se paralizase el rodaje, así que ordenó una pausa para almorzar. Y mientras todos comían, deambuló por los platós, interrogando a todo el mundo, hasta descubrir que uno de los especialistas para escenas peligrosas había sido gimnasta en su juventud. Cuando el equipo del film volvió del almuerzo, encontraron al especialista con una gran peluca rubia, disfrazado de Daryl Hannah y listo para rodar la escena. Viendo Blade Runner a cámara lenta, puede apreciarse que en las tomas acrobáticas el personaje de la femenina Daryl Hannah es, en realidad, un hombre.
El maquillaje que Daryl Hannah luce en el film se inspiró en el del personaje principal de Nosferatu, Vampiro de la Noche, 1979, de Werner Herzog. Al examinar la escama de la serpiente, se usó realmente la estructura de una hoja de marihuana. Harrison Ford y Sean Young se enamoran en la película, pero en la vida real no se podían ni ver. La joven Young solo tenía 23 años cuando rodó Blade Runner, y además de inexperta era, por lo visto, una actriz muy poco profesional. Enseguida chocó con Harrison Ford y el actor no fue precisamente caballeroso con ella. Después de cada beso, Ford se alejaba de Sean Young como si fuera una apestada, y en la escena en que Ford la empuja y le da una bofetada, el actor la empujó y la abofeteó de verdad. De hecho, cuando el actor la cogió con fuerza y la estampó contra la ventana durante la escena de sexo por orden de Scott, Young se puso a llorar porque no se lo esperaba. La única solución que vio Ford para alegrarla fue darse la vuelta y enseñarle el culo. La serpiente que está en los hombros de la actriz Joanna Cassidy es su propia mascota llamada Darling. En un principio, Scott quería que Cassidy hiciese un baile erótico en el que ella y la serpiente se terminasen funcionando en una sola, pero era demasiado caro de hacer y el presupuesto era muy limitado. En un principio se pensaba que el estudio obligó a Scott a incluir la voz en off the record de inicio de la cinta para explicar la situación en la que se encontraba el futuro. Sin embargo, el director pensó en este complemento de la narración desde el principio. Otro de los mitos relacionados con la cinta decía que Ford leyó sus líneas lo peor que pudo a modo de protestar por incluir esa voz en off. Nada más lejos de la realidad. Lo hice lo mejor que pude, a pesar de que no tenía los medios necesarios, confesó el actor. Nunca pensé que la fuesen a utilizar, pero no intenté sabotearla. Fue simplemente una mala narración. El diálogo estaba escrito por payasos. La versión final del director no tiene voz en off, pero sí una explicación a lo Star Wars al inicio. A la fotografía oscura y sombría de la película le acompañó la banda sonora compuesta por Vangelis, ganador del Oscar el año anterior por Carros de Fuego. Existen hasta 8 versiones distintas de esta banda sonora. Una pieza fantástica y demoledora que realizó el compositor a medias entre el ritmo pausado de una banda sonora clásica fusionada con sintetizadores que nos trasladaban al universo oscuro y asfixiante de las imágenes de Scott. Como curiosidad de la banda sonora, decir que Vangelis únicamente se salió de la composición clásica sintetizador con el saxo del músico Dick Morrissey, que acompañaba a algunos temas. En el mercado actualmente existen únicamente 2 versiones oficiales de la banda sonora original. Una muestra de la obra de Vangelis es la pieza que acompaña a la majestuosa intro de la película. El teclista Evangelos Odysseas Papatanasiou, nombre original de Vangelis, se cabreó con Scott por razones que nunca salieron a la luz. Resultado: que el lanzamiento al mercado de la banda sonora permaneció inédita mucho tiempo. Lo importante para los espectadores es que Vangelis hacía la música perfecta que Scott quería, fusionando los órganos y pianos clásicos con elementos de la electrónica. Quedó fantástica. Difícil de catalogar. El mismo Scott ha comentado que la ambientación le debe más al cuadro Night Thoughts de Edward Hopper y a Moebius que a la obra cumbre del expresionismo alemán Metrópolis de Fritz Lang, como muchos piensan. Douglas Trumbull, Richard Juris y David Dreyer fueron los encargados de los efectos especiales y de, entre otras maravillas, darle forma al paisaje Hades. Desde otro punto de vista, también es innegable el influjo de la revista de cómic Metal Hurlant. Hice una película que es un cómic, le dice Scott a Paul M. Salmon. Es algo que no se debe olvidar. Pero la gente no suele interpretar bien esa parte de la producción.
igual que subestima el enorme problema que implica adaptar un cómic a la pantalla. Es un proceso difícil porque los cómics funcionan en 2 dimensiones. Aquí hay una línea, aquí otra, un dibujo impresionante y una composición dinámica, y tu cerebro proporciona el resto. Pero para duplicar esa experiencia en cine se requiere gran disciplina y preparación. Es uno de los motivos por los que no quiero ni tocar una película futurista mientras no disponga de un guión razonablemente elaborado. En el apartamento de Descartes, y muy visible en las escenas adicionales rodadas presentadas en los documentales que acompañan a la versión definitiva de la película, aparece multitud de mobiliario de los 40. Las paredes son baldosas de Ennis House de Frank Lloyd Wright y hay muebles como una silla baja con respaldo alto que fue vista en la última escena de Salò de Pasolini. En esa silla se sientan los señores de la casa para ver con prismático las ejecuciones de los muchachos seleccionados para tal efecto. El decorado utilizado para las escenas que tienen lugar en el taller hogar de Sebastian fue el mismo que se había utilizado anteriormente para el rodaje del musical My Fair Lady. Steve Smith, que en los créditos figuró como futurista visual, usó su experiencia como diseñador industrial para crear máquinas y utensilios del siglo XXI. Aunque ya tenía experiencia cinematográfica por su trabajo como diseñador de Star Trek, la película, y Tron, en 1982, en Blade Runner, Smith realizó los bocetos más complejos de su carrera. Diseñó 5 modelos de vehículos y también las calles de Los Ángeles, recreadas mediante intrincados decorados en los estudios Burbank. Quizá la creación técnica más compleja de esta producción fuera, a pesar de su aparente sencillez, el polígrafo Wolfkampf, dirigido mediante un cable por control remoto. En el polígrafo fue instalado un sensor óptico que se centraba para buscar el iris del sujeto analizado, y también se instaló un fuelle para simular su captación de las feromonas humanas. El rodaje de la película no fue nada fácil, lucha de egos, problemas económicos, etc. Harrison Ford, que venía de rodar Star Wars e Indiana Jones, no entendía nada del guión y no creía para nada en la cinta. Cuenta que fue un rodaje horrible en el que no paraba de llover. No ayudaba tampoco el que Ford se llevara mal con un director tan perfeccionista como Ridley Scott, ni que se pudieran ver con la otra protagonista, Sean Young. ¿Dónde se filmó la película? La mayoría en la ciudad de Los Ángeles. Un edificio real que aparece en la película es el edificio Bradbury de Los Ángeles, famoso por su ascensor de hierro forjado. Allí se rodó la persecución final entre los personajes de Harrison Ford y Rutger Hauer, y también se han rodado con el célebre ascensor a la vista escenas de El Lobo, Chinatown, 500 días juntos, Perdición, Arma Letal 4 o teleseries como Star Trek, Misión Imposible o En los límites de la realidad. La maqueta de Los Ángeles, que aparece en los primeros segundos del film, medía 4 metros de profundidad y casi 6 metros de anchura, con 2.000 luces conectadas a través de una red de más de 11 kilómetros de fibra óptica. Para crear los edificios que vemos en primer plano, en otras escenas del film, se usaron maquetas retocadas de películas anteriores como Encuentros en la tercera fase o Estrella Oscura. Y de hecho, uno de los edificios de Blade Runner es en realidad una maqueta del Halcón Milenario, colocada en posición vertical y lo bastante transformada como para que no parezca una nave espacial, sino un edificio. El test Boyne-Kampf con el que da comienzo la película no existe. Se trata de un test de empatía extraído de la novela de Philip K. Dick. Por cierto, existe aplicación para el iPhone, por si alguno cree tener su replicante en esta vida.
Dice la leyenda que la partida de ajedrez a distancia que juegan los personajes de Eldon Tyrell, Joe Turkel y J.F. Sebastian, William Sanderson, reproduce los movimientos y la posición de las figuras en el tablero de una legendaria partida real, la que disputaron en 1851 Adolf Andersen y Lionel Kieseritzky, y que pasó a la historia como la partida inmortal. En esa partida, Andersen sacrificó su dama para obligar a Kieseritzky a ponerse en posición de sufrir un jaque mate inevitable. No obstante, el propio Ridley Scott quita peso a ese rumor y asegura que si la partida de ajedrez de Blade Runner se corresponde con la partida inmortal, es por pura casualidad. Esta es su expresión algebraica. Cuando Roy va a hablar con su creador, utilizando la partida de ajedrez como llave, habla directamente con él, y al referirse a él le llama padre. No es así en el original, que dice fucker, es decir, Roy en el original se refiere a su creador como un fucker. El problema radica en el que fue el propio Ridley quien dijo al actor que cuando pronunciara esa frase lo hiciera con poca claridad, para que cada uno sacara su conclusión entre father y fucker. Hay poca diferencia. En España se optó por padre, que es lo que el traductor escuchó. El sentido de la conversación cambia sustancialmente. A mitad de película, Harrison Ford estudia al microscopio la escama de una serpiente que luego resulta ser la serpiente mascota de la replicante Joanna Cassidy. En realidad, la imagen que se ve al microscopio en Blade Runner no pertenece a la escama de ningún animal, sino a una hoja de marihuana. El texto completo del anuncio callejero, que puede escucharse mientras Deckard espera su turno en el bar que sirve fideos, es el siguiente. Una nueva vida lo espera en las colonias del espacio exterior, la oportunidad de volver a empezar en una tierra dorada de oportunidades y aventuras. Nuevo clima, facilidades recreativas, completamente gratis. Use a su nuevo amigo como sirviente personal o un incansable trabajador de la tierra. El humanoide replicante genéticamente diseñado y vestido a la moda, diseñado especialmente para satisfacer sus necesidades. Así que sigamos adelante. América, pongamos a nuestro equipo allá arriba. En el corte del director se agrega: este aviso es patrocinado por la corporación Shimato Domínguez, ayudando a América en el Nuevo Mundo. Todos recordamos la frase "tengo a 5 pellejuelos sueltos en la calle", que le decía el capitán Bryant a Rick Deckard, pero en realidad en la trama solo se muestran 4. ¿Por qué? Hay muchas teorías, pero ninguna verídica, así que nosotros nos decantamos por pensar que fue debido a cambios de guión a última hora y a los apuros que acontecieron en el complicado rodaje. En un momento del largometraje se desarrolla una llamada de emergencia que recibe la nave Nostromo, proveniente desde Zeta Reticuli. El nombre de la estrella Zeta Reticuli es un homenaje a un famoso caso de abducción de los años 60. Scott es un apasionado de todo lo que tenga que ver con el cielo, tanto que dijo públicamente a The Hollywood Reporter, la NASA y el Vaticano, que es casi matemática imposible que podamos estar donde estamos hoy sin que hubiera habido una pequeña ayuda en el camino. Cuando filmaban la lucha final entre Deckard y Roy Batty, Roger Auer sugirió al realizador 2 detalles. Batty debía morir en la posición del loto, con una paloma entre las manos, después de recitar unas líneas inolvidables, escritas por el propio actor. Curiosa resulta la costumbre de Scott por el tema de las madres. Siempre es aludido en sus creaciones de una forma o de otra. Por ejemplo, en Blade Runner, León le dispara a su entrevistador cuando éste le pregunta sobre su madre. El trabajo con todos los actores se vio severamente condicionado por las circunstancias del rodaje. El presupuesto, cada vez más ajustado, enervaba a Ridley Scott, quien discutía con Harrison Ford de forma constante. Esa falta de fondos justifica escenas tan descuidadas como la de la muerte de Zora,
en la que se distingue con claridad que es una especialista y no Joanna Cassidy, quien perece atravesando un cristal. El capitán Brian le comenta a Rick Deckard sobre 5 replicantes sueltos por las calles. ¿5? Si recordamos la película, solo podemos encontrar a 4. Esto se debe a los continuos cambios de guión que en un principio añadían una replicante llamada Mary, interpretada por la actriz Stacey Nelkin. Blade Runner también guarda guiños personales del cineasta. En el cine que encontramos enfrente del apartamento de Sebastian, se puede ver cómo se proyectan películas de una de las mujeres de Ridley Scott. Imposible decidirse por una sola escena de la película, pero por la repercusión que tiene en la trama y el significado global que le da al film, el momento en el que Roy Batty, Roger Auer, líder de los replicantes, le explica a Deckard su visión, es de las más recordadas. Todos los replicantes son llamados por sus nombres, mientras que los humanos son llamados por sus apellidos. Los replicantes experimentan a lo largo de la película una evolución emocional. 1. Deseo de vivir. 2. Deseo de libertad y de rebeldía. 3. De ira, de odio, frustración, agresividad, de miedo. 4. Deseo de identidad. Y 5. Deseo de grupo, de compañerismo. 6. De amor carnal, amor de pareja. 7. Pena, lástima, dolor moral. Y 8. De piedad. El ordenador del spinner de Gaff muestra la misma secuencia que Madre, el ordenador de la nave Nostromo en Alien. El legendario monólogo final de Roger Auer en Blade Runner, tal y como está escrito en el guión, era mucho más largo, pero el propio actor sugirió que un speech tan extenso iba a resultar anticlimático, y Ridley Scott le dejó reducirlo a su antojo. Así que Auer mantuvo las partes del monólogo que más le gustaban y añadió la frase final: todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Cosecha de Roger Auer. El español Constantino Romero dobló al personaje Roy Batty para la versión española, y cuando el actor Roger Auer escuchó su doblaje exclamó: ojalá tuviera esa voz, es mejor que la mía. En el momento de su lanzamiento, el Nexus One fue acusado de plagiar el nombre que inspiró a la obra, el libro de Philip K. Dick. Existe una réplica de Lego del Spinner, el coche que conduce Harrison Ford. La fábrica de Lego le obsequió con este regalo a Sid Mead, diseñador de los autos, en la cinta. Hay numerosas compañías que aparecen en la cinta y que luego tuvieron dificultades económicas, por lo que se habló de la maldición de Blade Runner. Atari, quien pasó de ser una empresa mayoritaria en el mercado de videojuegos en 1991, cayó en pérdidas. Bell perdió su monopolio en 1982. Pan Am, Cuisinart se declararon en quiebra en 1991 y 1989, respectivamente. Y hasta la Coca-Cola perdió millones de dólares al lanzar una nueva fórmula en 1982. La palabra replicante no aparece en la novela original de Philip K. Dick. La introdujo en la película el guionista David Webb Peoples, y a él se la dio a conocer su hija, Raisa, que en aquel momento estudiaba bioquímica y microbiología. Raisa explicó a su padre cómo algunas células realizan réplicas de sí mismas, en lo que sería un proceso microbiológico de clonación. Y escuchando esa explicación de su hija, el guionista dio con la palabra idónea para designar a los androides último modelo de Blade Runner. ¿Es o no es el personaje de Harrison Ford un replicante? La primera versión estrenada en cines de la película no transmite esa idea en ningún momento, y el propio Ford siempre defendió que su personaje no es un replicante. Pero cuando Blade Runner se reestrenó en 1992 con el subtítulo de El montaje del director,
Una de las escenas añadidas, El sueño del unicornio, daba a entender que sí lo era. En 2007 se estrenó la tercera versión, el montaje final, y Ridley Scott dijo entonces que el personaje de Harrison Ford siempre había sido un replicante. Ford sigue diciendo que él prefiere la interpretación original, la de que Roy Deckard es un simple humano, un hombre contra las máquinas. Harrison Ford ha asombrado a sus fans y a los amantes del cine en general al declarar que la magistral Blade Runner, que protagonizó en 1982, no le gustaba. Dice él: mi personaje era un detective que no tenía nada que investigar, no llega a identificarme para nada con la historia en ningún momento. Existen actualmente